Muy bien, entonces vamos a empezar, o sea, vamos a continuar con eso. Tenemos que dar todo el paseo por la parte legal, teórica, y luego de eso vamos a ponernos como a investigar qué tipos de bonos hay en el mercado y luego de eso vamos a terminar con ejercicios. Ya eso nos depara para el día de hoy. Em, Sobre las solemnes actualización ya voy revisando, tengo el 50%, es decir, tengo un curso completo. Y yo creo que hoy día ya estarían las solemnes, así que ahí yo creo que se las vamos a informar lo antes posible. ¿Ya? Eso. Y se tomaron medidas, así que tranquilos. ¿Ya? Ok, entonces empecemos. Voy a poner esto para el otro lado. Dice, nosotros hablamos, bueno, ayer lo último que dijimos es que los bonos, cuando uno va a comprar un bono, por ejemplo, no lo puede ir a hacer como persona natural, ¿ya? Lo que uno hace es adquirir un bono, o también la empresa, a través de intermediarios. Y estos intermediarios tienen cobros por las operaciones. Ahora, las características más importantes de la emisión serían el valor nominal, es decir, la cantidad sobre la que el emisor paga intereses, o sea, básicamente como el dinero que solicita al emitir. Voy a subrayarlo. El precio de la emisión, el precio al que los inversores compran el bono cuando se emite al público por primera vez. Ya esto es un precio que se considera ya al momento de la compra. Lo otro súper importante es la fecha de vencimiento, ya la fecha en que el emisor tiene que devolver el importe total del nominal, es decir, de lo que se solicitó, y la mayoría de los bonos tienen un plazo hasta 30 años, ¿no? ¿Ya? Algunos se han emitido con vencimiento hasta 100 años, ¿ya? Pero aquí tenemos las medidas, que es a corto plazo, a mediano y a largo, ¿ya? Hasta un año, hasta 10 y superior a 10 años. Eso es súper importante para poder calcular, por ejemplo, los intereses, para poder determinar cuánto va a ser el flujo de caja que la empresa tiene que desembolsar por un periodo de tiempo, entonces es relevante para la toma de decisiones. Lo otro importante son los cupones. Lo que yo en algún momento le dije que los cupones eran como las cuotas, ¿ya? El tipo de interés que paga el emisor a los tenedores de bono, ¿ya? Normalmente esta tasa es fija durante toda la vida del bono, también puede variar con un índice de mercado según el Euribor o el Alibor, o puede ser incluso más exótica. El nombre del cupón proviene del hecho de que se emitían bonos físicos en los que habían cupones adheridos a ellos, y el cupón tenía la fecha en que el titular daría el cupón a un banco a cambio de pago de interés. Entonces era como estos cupones que dan como Burger King, que son como muchos dentro de una hoja, antes se hacían como así, ya era una cuponera. Entonces por eso quedaron como cupones, que era básicamente como tomar uno de estos cupones e ir a pagar, a cobrarlo, perdón. ¿Alguien iba a Ujú. decir algo? ¿Sí? Sí, son cupones monetarios, ¿cierto? Sí, son cupones monetarios. Ah, Me picó. Ya. Lo otro es la fecha de pago, que es importante para determinar cuándo, cada cuánto tiempo se va a pagar. La posibilidad de amortización anticipada. En ocasiones el emisor se reserva el derecho de cancelar anticipadamente una emisión, recogiendo esta posibilidad de emisión. Ya, o sea, hay posibilidad de amortización anticipada, es decir, que nos paguen antes los cupones, pero eso es como inusual. Clases de bonos, tenemos los bonos soberanos corporativos, y los soberanos serían como los del Banco Central, gubernamentales, y los corporativos serían de empresas, ¿ya? Como sociedad anónima. El valor de la emisión, cuando dijimos que el precio, ¿se acuerdan que tenía un precio esto? Tenía el valor nominal y el precio de emisión. Bueno, aquí viene la clase de precio que uno podría tener en la emisión, que sería sobre la par, bajo la par o a la par. Aquí viene un poco como la expectativa del mercado, ¿ya? Y ojo aquí,
Se dice que es valor par cuando la tasa que está proponiendo el mercado como de inversión es igual a la tasa del bono, ¿ya? Es decir, en ese caso daría como un poco lo mismo en términos de tasa, donde invertir, si a mercado en algún instrumento que tenga la misma tasa o en el bono. Eso sería valor par, ¿ya? Ahora hay otras dos que sería sobre la par y bajo la par. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es sobre la par o bajo la par? ¿Qué se les ocurre? Como el valor de la emisión, ¿Ya? si sube o baja. ¿Ya? Eso tendríamos que primero considerar que hay dos factores, una que es tasa de mercado y otra que es tasa del bono. Ya tasa del bono se refiere como a la rentabilidad que debe tener el bono. Ya. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo? ¿Quién es más atractivo? Si la tasa de mercado es menor a la tasa del bono, ¿quién es más atractivo? ¿Dónde uno iría a invertir? Si la tasa de mercado es menor que una tasa de un bono, La tasa de mercado. ¿dónde invertiría? En el bono. En el bono, porque tiene mayor tasa, ya tiene mayor rentabilidad. En tal caso uno dice que está sobre la par, ya está sobre la par de mercado. Ahora, ¿qué es bajo la par entonces? Menor tasa. Cuando la tasa de mercado es mayor a la tasa del bono, ¿ya? Entonces, si quieres lo podemos escribir como por aquí. Los bonos como que funcionan al revés su lógica, ¿ya? La idea es que cuando uno se refugia en bonos es porque las tasas del mercado, en términos de valores, del mercado de valores, está baja, ¿ya? Uno se refugia en ellos. Como por ejemplo hoy en día. Hoy en día las tasas de rentabilidad del mercado de valores, que está como expresado básicamente como para nosotros por las acciones están bajas. Entonces, ¿qué hace uno? Aparte de pensar en el futuro, si uno está haciendo como inversionista a corto plazo, uno dice, me voy a refugiar en algo que me esté dando a lo mejor un poco menos, pero como más seguro, ¿ya? Pero en ocasiones se da que la tasa es mayor. Básicamente, de repente, cuando las acciones están negativas, por ejemplo, piénsenlo así, si las tasas de retorno de las acciones están negativas, uno se iría a refugiar a las acciones o a un bono que le entregue tasas positivas. Uno diría, me voy al bono con tasa positiva y ahí uno dice que está sobre la par. Ya le están dando un premio. Entonces, a la par, hoy, a la par sería tasa de mercado igual a tasa bono, tasa que incluye todos los cupones, ¿ya? Sobre la par, la tasa de mercado es menor a la tasa del bono. Y bajo la par sería que la tasa de mercado es mayor a la tasa del bono, ¿ya? Una cosa es el interés. A ver, las tasas de mercado van a ser como las rentabilidades. Por lo tanto, una cosa de la tasa del bono es la tasa que viene implícita como lo que emite el cupón, por ejemplo, de pagar un 1% mensual o 1% semestral, y otra cosa es una tasa de retorno, ¿ya? Que ahí eso es como se valorizaría un bono. Eso se los voy a contar después. Pero básicamente uno dice sobre la par, bajo la par, a la par. Y eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si es sobre la par, tiene un recargo, y cuando es bajo la par, tiene un descuento. Ahora,
nosotros hablamos del Banco Central, de que tenía bonos, ¿ya? Y yo me parece que se los dije como un poco al voleo cuáles eran, y aquí está. El primer bono es el BCU, que es un bono en Profe, UF, ¿sí? que me confundí un poco. ¿Cuándo la gente se refugiaba en los bonos? ¿Cuando la tasa era menor o mayor? Uno se refugia en los bonos cuando la tasa de mercado está menor a la tasa de los bonos. O sea, en este caso, ahí uno como que se refugia, el mercado tiende a refugiarse en renta fija. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercado puede estar rentando negativo o puede estar rentando menor a un bono. Entonces uno se refugia en algo que es más seguro que le entregue una rentabilidad positiva al menos. ¿Ya? Básicamente ahí. Gracias, profe. ¿Qué pasa cuando está bajo la par? Lo que está diciendo es que los mercados están entregando rentabilidades positivas. Entonces como que se puede leer como lo implícito que está, como el subtítulo. ¿Ya? Estos serían los bonos del Banco Central, que sería el BCU, que sería un bono del central en UF, el BCP, que sería en pesos, y en D, que es en el dólar. ¿Ya? Ahora, ¿nosotros podemos comprar bonos del Banco Central? No. No. ¿Ya? Entonces, las personas naturales, no. A través de intermediarios, sí, pero solo algunas instituciones. ¿Ya? Eso hay que investigar. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí, investigar. Pero, profe, normalmente son los otros bancos, ¿no? Los que Sí. le compran bonos al Banco Central. Sí. Vamos a dar unos segunditos ahí. Cuando terminemos un momento, vamos a volver a esta pregunta y vamos a buscarlo todos. Y así como para que ustedes también se pongan a investigar quiénes pueden comprar los bonos del Banco Central. ¿Ya? Profe, Dígame. es que en un ramo de economía Ujú. vimos que el banco como que vendía y compraba bonos para bajar la tasa de interés y todo eso. Pero ahí nos decían que como que la vendían a las personas. O sea, como que, no sé, si vendían bonos, querían como quitar masa monetaria a la gente. O sea, como querían quitar el dinero que andaba rondando entre la gente. Entonces, no sé, yo creo que pueden comprar las personas también, pues, ¿no? Ya, no, lo que pasa es que lo que se dice ahí es que se saca, cuando la inflación está muy alta, lo que quiere decir es que el valor del dinero, a ver, déjenme unir las ideas. Esas técnicas son para controlar la inflación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho dinero en el mercado? Cuando usted tiene mucho dinero, ¿tiene valor o no? Em, Se pierde. no, Se pierde el valor, ¿cierto? Ya. se pierde, Cuando usted tiene poco dinero, ¿qué pasa? aumenta. Aumenta el valor. Ya. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los dólares? ¿Qué pasó con una las acciones que tomó el central con el dólar? ¿Emitió o sacó dólares? O sea, ¿inyectó o sacó dólares? Eh, inyectó. Inyectó dólares, ¿cierto? Porque quería No, que bajara. sí, Quería que bajara el precio. Entonces, inyectó dólares. ¿Ya? sí, es verdad. ¿Por qué había subido? Básicamente porque la cantidad de dólar estaba saliendo del país. Lo que pasaba ahí es que los inversores estaban retirando sus dólares, entonces básicamente ya no había dólares. Entonces estaba subiendo mucho el precio, el central inyectó dólares. Ya, pero cuando dice inyectó o sacó dinero, no es que a nosotros nos pida dinero, po. No es como que venga el central y toque mi puerta y me dice, tome, aquí tienes 10 dólares, o me dice, oye, pásame tus dólares. No, no me dice eso. Como lo hace es en base como a otras instituciones. Por ejemplo, cuando inyectó dólares,
los inyectó en el mercado financiero. Entonces ahí estaban los bancos y todos ellos. Y entonces como a través de intermediarios que se toman esas políticas monetarias. ¿Se entiende más o menos? Como que no es que nosotros podemos ir a comprar o a nosotros nos van a quitar dinero. Nosotros no podemos ir a comprar a un bono, así como, hola, quiero comprar un bono. No. Ya son a través de personas jurídicas. Claudia, ¿me iba a decir algo? No, entiendo como la idea. Sí, eso. ¿Ya? Los otros que emiten bonos son Ay, ayer lo dije. La Tesorería General de la República, que es del Ministerio de... Se me fue. De Hacienda. Ministerio de Hacienda. Que ellos también emiten bonos. Ya ellos son, bueno, esos bonos no son como tan recurrentes, porque lo hacen a través como del central, pero también están los BTU, BCP y los, perdón, BTP y los BTB, que serían bonos de la tesorería en UF, bonos de la tesorería en peso y bonos de tesorería en dólares. ¿Ya? Aquí ustedes solamente me van a creer en estos momentos y después cuando pasen a sus cursos superiores van a quedar así como, oh, ya, si yo me acuerdo en algún momento me lo dijeron. Estos bonos, que son como del central o de la tesorería, bueno, básicamente como los de la tesorería, pero como hay escasez de bonos de tesorería, uno toma los bonos del central, serían como nuestros activos libres de riesgo. ¿Por qué se les ocurre que se llaman así? ¿Por qué podríamos llamar al Banco Central o al Ministerio de Hacienda a través de la tesorería que son libres de riesgo? ¿Qué se les ocurre? ¿Tienen Porque renta siempre van a segura? tener liquidez, pues, profe. ¿Por qué? Perdón, no escuché, que se me acoplaron los Siempre van a dos. tener liquidez. Ya, es porque básicamente ellos son los Siempre que van a tener liquidez, profe. hacen el dinero, ¿ya? Entonces, uno lo que dice es que son seguros. Básicamente, si uno toma un bono de ellos, ellos me van a pagar, ¿ya? No es como cuando uno empieza ya a pensar un poco más hacia como los bordes y empieza como con los bancos, ¿ya? Probablemente los bancos igual son seguros como de invertir, pero uno ya empieza a tomar otras condiciones como la estrategia del banco, las políticas que tenga, dónde se encuentran, como en qué países se encuentran. Por ejemplo, Santander no solo está en Chile. Entonces uno ya le empieza a agregar riesgo. Como qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, las políticas que se implementen en el país afectan justo a los bancos, afectan las leyes de los bancos. ¿Qué pasaría con los bancos comerciales? Entonces ahí uno le empieza como a agregar riesgo y por eso uno no considera como los otros como activos libres de riesgo, ¿ya? Los bonos del Banco Central, los bonos del Tesoro, los bonos de la tesorería son libres de riesgo. Ya, otro libre de riesgo que nosotros normalmente utilizamos en finanzas es el bono de la tesorería. Perdón, del Tesoro de Estados Unidos. De repente ahí pueden tener como un tema. Todos son bonos, pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué mercado es más profundo? A profundo me refiero a qué mercado tiene más historia, tiene más instrumentos, tiene más data. ¿Estados Unidos o Chile? ¿Qué mercado creen ustedes que es más profundo? Estados Unidos, me dice Bárbara. Estados Unidos. Exactamente. Estados Unidos tiene más Chile, profundidad. profe, ¿Mm? obvio que Chile, pues, profe. Obvio, pero todo ¿Cómo el rato. compara Chile con Estados Unidos? Bueno, los bonos del Tesoro de Estados Unidos lo que tienen son más data, tienen una mayor calibración, entonces uno toma como ese bono como un activo libre de riesgo. Ya, pero si uno quiere como ver acciones, por ejemplo, o quiere ver el mercado en Chile como sin incurrir como en otros
mercados, por ejemplo, uno toma estos bonos, ¿ya? Porque son bonos libres de riesgo, ¿ya? Eso no lo olviden, ¿ya? Los bonos libres de riesgo, las tasas del Banco Central son informadas en el Banco Central en la página, y aparecen también los de la tesorería ahí mismo, ya aparecen como BCU, BCP, y después todos los de la tesorería. Y los bonos del tesoro, ustedes los pueden buscar también por Google, así como Bill Treasury, me parece que son a 3 meses, ahí uno busca como el bono y cómo se va comportando. Ahora, si ustedes lo buscan, tienen tendencia a cero, ¿ya? Y nosotros tenemos la TPM, que sería nuestra tasa. Listo, eso fue como para que aprendamos un poquito más. Ahora, ¿cuáles son los tipos de bonos que existen? Como característica, como cualidad de un bono, van a ser los bonos bullet, los bonos cupón cero y los bonos amortizables. Ya vamos a partir como desde el más cercano a lo que nosotros conocemos, que sería el amortizable o installment. Y este tipo de bono, en su cupón, es decir, cuando usted va a pagar, tiene un comportamiento a la tabla de amortización que nosotros hicimos que es francesa. Ya que significa esto que la cuota tiene un compuesto de interés y un compuesto de amortización. Entonces, cuando usted va a cobrar su cupón o usted tiene que pagar el cupón al tenedor, usted paga intereses y además amortización del principal. Eso sería el que es más conocido, que sería un amortizable. ¿Ya? Vamos a seguir con el bullet. ¿Qué se les ocurre que es un bullet? ¿Cómo se les ocurre que es un bullet? No, cualquier idea loca. Tenemos componente de interés y tenemos componente de amortización. Entonces nos vamos viendo. ¿Qué se les ocurre que puede ser un bullet? Solo de interés, ¿no? Ya, solo intereses. El Que se bono paga bullet, solo interés. exactamente. Vamos a poner aquí un lápiz. Y vamos a decir quién. Entonces, este paga amortización e interés. Y el bono bullet solo paga interés. Sin embargo, en su última cuota, o en su último cupón, perdón, paga el principal y el interés. Ya, entonces, paga el interés periodo a periodo, usted solamente puede ir cobrando los intereses y el principal no se va rebajando, no va rebajando el valor, usted sigue debiéndose ese monto, usted solo paga los intereses y ya al final del periodo usted devuelve el principal y paga el interés correspondiente. ¿Ya? Entonces, cupón cero, ¿qué sería? ¿Cómo sería un cupón cero? Que no paga ni intereses ni nada, ¿o no? Exactamente. Lo que hace el cupón cero es que no paga intereses, no paga, no paga amortización durante todas las cuotas, lo paga en el último, en la última paga todo, pero estos intereses se van sumando, ¿ya? Porque solamente los reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Que se van acumulando. Se van acumulando al principal, se van acumulando al principal, y al final del periodo le pagan el principal con todos los intereses acumulados. ¿Ya? Entonces, paga, vamos a poner aquí, paga todo al final. Ya reconociendo esos tres, espero que, no sé, le puedan sacar una fotito aquí, para que vayamos como a buscar. Vamos a abrir a ciertos bonos, vamos a abrirlos al azar y vamos a determinar qué tipo de bono es. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, perfecto. Ya, sí. Sí, profe. Para que empecemos a ver cómo son. O sea, si no, ya, estos son totalmente al azar. Entonces, en algún momento yo les dije que uno tiene que ir a la Bolsa Electrónica de Chile. Pone arriba publicaciones, después pone mapa y después pone tablas de desarrollo. Ya, ese es el hilo.
Entonces, vamos a esperar que esto cargue. Ya. Entonces, ¿qué les dije yo? Ustedes ponen acá bolsa electrónica, publicaciones. Si tienen un internet rápido en estos momentos, ustedes también lo pueden ir haciendo. Mapa. Y en mapa, esto es como que nos vamos atrás de tras bambalinas y buscamos tablas de desarrollo. Ya. Me muero. Aquí están todos los emisores que han emitido bonos en algún momento. ¿Ya? Entonces, aquí están las empresas. Como tal, uno puede ver sus nombres, en algunas como bien. Y, por ejemplo, vamos a Profe, buscar podríamos ver un banco, ¿no? un banco. Bueno, ¿dónde hay un banco aquí? En esta parte. Estaba Visa, creo, arriba. Sí. Me lo quería subir de nuevo. Ya aquí están todos los bancos. Ya, vamos a ver Scotiabank. ¿Alguien es de Scotiabank? Ya, vamos a esperar. Ok, el banco Scotiabank tiene el mnemotécnico BBN. Ya, o sea, Banco Scotiabank se denomina con BBNS, perdón, BBNS. Ya, o sea, si ustedes buscan como en Google mnemotécnico BBNS, les debería aparecer Banco Scotiabank. ¿Ya? Y al lado tenemos las letras con ciertos números. ¿Ya? ¿Qué pasa con este banco? Que ha emitido bonos, bastantes bonos. ¿Ya? Aquí vamos a inspeccionarlo ya. A ver, tenemos una fecha de emisión desde el 2007, después 8, 9, 10, 11, 13, el más actual fue ahora, en abril, el 9 de abril. ¿Quieren ver ese? Ya. Ya. Ese tiene una fecha de vencimiento el 9 de octubre del 2025, fue por 5 años. Entonces, ¿dentro de qué categoría está? ¿Corto, mediano o largo plazo? Mediano, A ver, mediano, mediano plazo. mediano plazo. Ya, Sí, mediano plazo. Entonces, primero, ¿en qué moneda está? UF. Está en UFs. Y vamos a ver aquí este bono. Ya. Lo primero tenemos que ver la parte superior. ¿Qué es lo que dice? Dice ya, se emitió en abril del 2020 hasta octubre del 2025 el banco Scotiabank. La serie AS0420 en periodos de 6. ¿Qué significa periodos de 6? Que son semestrales. Ya acá 6 meses. O sea, los pagos, los cupones son semestrales. Por lo tanto, es abril-octubre, 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 abril-octubre. ¿Ya? Si es abril-octubre, no tiene el 31 de diciembre entre medio, por lo tanto, su contabilización no considera al 31 de diciembre, solamente, o sea, lo considera, pero no está entre medio de los cupones, ¿ya? Sí está entre medio del cupón de abril y octubre. O sea, de octubre y abril, perdón, ¿ya? Ahora, la tasa de emisión es 1,05. Esto, olvídelo, es muy técnico. Y en los periodos de gracia son 10. Cupones, 11. Vamos a ver de qué se trata esto. Esto está en porcentaje. Ya la presentación está en porcentaje. Este saldo amortizado no son 100 UF, sino que es con un 100%. Porque aquí no nos están diciendo cuánto emitieron. Ya eso es súper importante decir. No nos dijeron cuánto emitieron, por lo tanto, solo hicieron una tabla de amortización general, con porcentajes. ¿Ya? Como la tasa de emisión es 1,05 y es una tasa efectiva anual, nosotros tenemos que considerar la tasa efectiva semestral. Por lo tanto, si nosotros hacemos el cálculo de bajar la tasa, nos debería dar 0,525%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de bono es este? Amortizable. Ya, a ver, aquí tenemos votaciones.
Tenemos amortizable, alguien me dijo bullet. ¿Qué más tenemos? ¿Qué se le ocurre a los otros participantes? Según yo, bullet igual por el periodo de gracia que dan. Ya, bullet, ¿qué más? Tenemos 2 bullet, 2 amortizables y somos 27. ¿Qué pasa con los demás? ¿Bullet? Bullet, Amortizable, amortizable. amortizable. Ay, no sé. No importa, dígame nomás. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? Amortizable significaba que pagaba interés y amortización. Bullet, que solo pagaba intereses y al final pagaba intereses y amortización. Y el cupón 0 pagaba solamente, no pagaba nada y al final del periodo pagaba el principal y los intereses. Entonces es un ¿Bullet? bullet. Es un bullet, ¿por qué? Porque solamente va a pagar intereses. ¿Ya? Intereses y al final el 2025 va a pagar el principal por completo. ¿Ya? Esto sería la tabla de desarrollo que tiene este bono. ¿Ya? Vamos a ver otro. Podemos ver, por ejemplo, la autopista central. Ya, miren, la autopista central solo ha emitido 3 bonos. El 2003 emitió 2 bonos y el 2019 emitió 1. ¿Ya? Emitió 2 bonos iguales. Ya. Entonces, vamos a ver cualquiera de estos. Estos tienen mnemotécnico. Este no es de aquí. Ya. Basen, que sería el bono de la autopista central. Y aquí tiene 2 bonos, básicamente, que son de ellos. Ya, vamos a leerlo. Empieza el 2012 y termina, perdón, empieza el 2003 y termina el 2026. El periodo también es semestral y la tasa de emisión es 5.3, ¿ya? El tipo de reajuste de NUEF y periodo de gracia 12, con cupones de 46 y amortizaciones de 34. Y aquí ya tenemos algo que no nos está calzando en comparación con el otro, que el otro decía gracia 10, cupones 11. Entonces ya algo nos decía que podía ser bullet o cupón 0. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar aquí? Ya, lo mismo con la tasa. La tasa es de un 5.3, como semestral la bajamos y nos va a dar 2,6 y algo. Ya, ¿qué pasa con este bono? A ojo es mixto. ¿Por qué? Porque a ojo nomás, porque en amortización tiene 0,000 y después sube a 0,25, después sube a 1, después sube a 2, después a 3.5, a 3.75 y va subiendo. ¿Ya? Entonces, lo primero, del 2004 al 2009 tiene un comportamiento. ¿Qué comportamiento es? Bullet. Bullet, porque paga interés. Desde el 2009, desde el 2010 en adelante. Amortizable. A ver, un segundo. La tasa de interés, amortización, total. Sí, exactamente. Después de eso va amortizando, ¿sí? Es amortizable, pero aquí la pregunta es ¿qué tipo de amortización tiene? Porque si fuera amortizable como el que nosotros conocemos que es francés, la amortización tendría que ir aumentando, ¿cierto? Pero como en cada periodo ir aumentando. Y la tasa de interés en cada periodo ir disminuyendo, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Sí, profe. Ya, pero ¿qué va pasando con esta amortización? Tiene Se mantiene en algunos. en algunos, ¿cierto? Por ejemplo, el 2010 al 2013 se mantiene la amortización. Después del 2014 al 2015 se mantiene. Entonces, esto es un amortizable, pero con amortizaciones iguales. ¿Ya? Con amortizaciones iguales. ¿Va bajando el principal? Sí.
pero va con amortizaciones iguales. Entonces uno podría decir, ya, si es un amortizable, pero si uno hace como un ojo más como de águila, uno diría que es un amortizable con amortizaciones constantes, ya por ciertos periodos de tiempo. ¿Y eso por qué podría ser, por ejemplo? ¿Por qué se le ocurre que va amortizando desde menos bastante periodo y después va amortizando más? ¿Por qué podría ser una estrategia esta? Estamos Que pensando la en una empresa, autopista. porque quizás la empresa está generando más flujo de efectivo, ¿no? Sí, exactamente por eso. Porque cuando hicieron sus proyecciones, probablemente se dieron cuenta que durante los periodos 2004 al 2009, solamente iban a poder cubrir como los intereses que tenían estos bonos, y que desde ahí en adelante podían, por sus flujos de caja, básicamente, poder pagar estos bonos que habían emitido, ¿ya? Y bueno, lo otro de que vaya siendo constante es básicamente la estrategia de la empresa, de que se dieron cuenta de que mientras más transcurría el tiempo, probablemente iban a generar más dinero, entonces iban a poder tener, ¿cómo se llama?, una mayor capacidad de pago. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Que a veces igual es difícil como interpretar esos datos. Sí, sobre todo cuando uno como que recién los lee, uno dice así como, "Ah, ok". Pero ojo aquí, que acuérdense, estas tablas de desarrollo son las mismas tablas de amortización, se construyen de la misma manera, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, aquí el saldo amortizado sigue siendo 100, siendo que se pagó interés? Porque la fórmula de saldo amortizado o saldo final era el saldo anterior menos la amortización. Y como aquí tenemos amortización 0, no se va amortizando nada, solamente voy pagando intereses. Y el interés es sobre el saldo, ¿ya? En este caso es base 100. Entonces, por eso son constantes, ¿ya? Por eso están en tasa, porque es en base 100, porque todo el rato lo voy multiplicando por 100, por 100, por 100, ¿ya? Pero es por la tasa de emisión, además, que tiene este valor, que es de 2,6, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno hace un supuesto, que es lo que ustedes deberían hacer en su entrega, tienen a su empresa, por ejemplo, la buscan aquí, y se encuentran con una tabla de esta, ustedes tienen que presentar esta tabla con un supuesto. Ya, por ejemplo, si es que no encuentran de cuánto fue el monto de este bono, ustedes lo que pueden hacer es tomar un supuesto. Por ejemplo, nosotros emitimos un bono con estas características al, no sé, como está en UF, 3.000 UF o 2.500 UF, qué sé yo. Y esa va a ser el 2.500. Entonces, ustedes, como esto está en porcentaje, básicamente van a tener que ir linkeando nomás. Como son 2.500 UF, por ejemplo, ¿cuánto es el interés de 2.500? Y ahí constante, constante, constante. Y como hasta el 2010, por ejemplo, el 2009, perdón, en este caso, no hay amortización, va a seguir siendo 1.500. Ya, o sea, tendrían que hacer un supuesto de cómo se comportaría esto si en vez de porcentajes, que todos estos porcentajes, sería un monto, ¿ya? Y hacer la contabilización correspondiente, que es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos aquí, por ejemplo, a ver, como para no equivocarme, por ejemplo, me parece que aeronáutica no va a aparecer. No, porque ese no es. Ya, aeronáutica va a tener ahí un tema, entonces ahí podemos hablar con ellos para que tomen. ¿Está aeronáutica aquí? ¿Hay alguien de aeronáutica? Sí. Ya. Lo que ustedes pueden hacer es ver en los estados financieros si se ha emitido algún bono, o ir a la CMF y ver si se ha emitido algún certificado o un bono para ellos. Si no, tomen un supuesto, una tabla de desarrollo cualquiera,
¿ya? La que ustedes gusten, de cualquier empresa, y hacen un supuesto, solamente como para ver yo si aprendieron a ver cuál es el bono, qué tipo de bono es, además de cómo lo contabilizan, ya básicamente para eso. Entonces, para quienes no aparezca la empresa aquí, porque, a ver, vamos a ver al tiro quién no. CCU, Enjoy, Latam. Enjoy está acá. En él está por aquí, yo lo vi. En el... Yo la vi. No, solo está en él. Ya. En él no está tampoco aquí como en él. Y van a tener que averiguar también lo mismo. Pueden tomar un supuesto. Por ejemplo, en él venía de Chilectra. En Chilectra sí está. Entonces ustedes pueden ir acá a Chilectra y aquí tienen algunos bonos de Chilectra. Como para asumir un poco como el mercado, ¿ya? Como que si ustedes son Chilectra van a tomar uno de aguas, ¿ya? ¿Quién más teníamos? Soprole. Soprole me parece que es lo mismo. Sí, Soprole lo mismo. Y es como que justo eligieron los que no tienen. Como a la vista. CCU, yo lo he visto, yo he trabajado en CCU. O está como cristalerías. Lo mismo. Y dice Enjoy, aquí. ¿Ah? enjoy, profe. En Joy sí estaba. Y eso, ¿ya? Aquí deberían encontrar las tablas de desarrollo, ¿ya? Ahora, si han emitido o no, eso debe estar en el estado financiero, ¿ya? De seguro que sí han emitido. Ya solo que probablemente aquí no aparezcan. Ya, listo. Eso sería como se buscan por ejemplo, el Banmédica, el último, el más actual es del 2016. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este bono se comporta como un bono mixto. Es un bono mixto de Bullet hasta el 2030, perdón, hasta el 2031, y de ahí en adelante es un bono amortizable con amortizaciones constantes. ¿Se dan cuenta que este tiene constante? Este sí es constante. ¿Cómo se hace la amortización constante? Se toma el principal, se divide por la cantidad de periodos que quedan por pagar y ahí le da la amortización. O sea, sería como 95 dividido, no, perdón, 100 dividido entre el 2032 y el 2041 y ahí nos daría la amortización. Ya para que lleguemos a 0. Porque acuérdense que básicamente el saldo final se construye como saldo final menos amortización y por eso va cayendo de 5 en 5. Ya entonces, eso no es que lo tengan que hacer, pero sí tienen que tener el ojo para verlo. Ya entonces, este es amortizable con amortización constante, que sería el 100 dividido en la cantidad de semestres que hay entre el 2032 y el 2041, y ahí nos va a dar estas amortizaciones de 5 en 5, y lo que uno hace es calcular los intereses sobre estos 95, sobre los 90, sobre los 85, el mismo
trabajo que se hace con una tabla de amortización y ahí se calcula la cuota. Si se acuerdan, las tablas francesas que hicimos nosotros, tenía cuota constante. Esta es la cuota. Estos cupones no son constantes. Si se dan cuenta, van disminuyendo. ¿Por qué? Porque la amortización es constante. ¿Ya? Eso. Vamos a seguir acá. Entonces ya vimos los 3 tipos de cupones. Los cupones cero son súper difíciles de encontrar. Los que son más como fáciles, o sea, no fáciles de encontrar, sí, son los bullet, ¿ya? Esos tienen un mejor comportamiento como de hallarlos dentro de los bonos. Y lo otro es que ustedes se dieron cuenta que existen bonos mixtos, ¿ya? Entonces, como hay bonos mixtos, puede haber bonos mixtos entre los 3, por ejemplo, ¿ya? No hay ningún problema, eso lo decide la empresa, no hay una regla que dice, no, usted tiene que tener solo un bono de tipo bullet, si es bullet, bullet para siempre. No, eso no existe, ¿ya? O sea, eso lo define la empresa, ¿ya? Entonces, así como resumen, ¿qué es lo que hay que considerar para invertir y vender bonos, por ejemplo, o emitir bonos? 1, la tasa de interés. La maduración, que sería el plazo, ¿ya? Así se le llama como aquí en bonos. Sería el plazo, 15 años, 10 años. Los bonos con contratos, ¿ya? O sea, tienen que tener algún contrato. La calidad del crédito, o sea, si es riesgoso, si no es riesgoso. El precio, ¿ya? Y aquí el precio es distinto al valor nominal. El precio, ¿se acuerdan que era? A la par, sobre la par, bajo la par, ¿ya? La tasa de interés, o sea, la tasa, interés e inflación, ¿ya? Eso es súper importante también porque básicamente eso más que nada es como un tema más financiero que contable, pero esto es para el tema de las valorizaciones. Perdón. De las valorizaciones de los bonos. Así como para que ustedes sepan, creo que me quedé pegada. ¿Me escuchan? Sí, profe. Me quedé pegada, brígido. Ya. Ahora sí, lo que iba a decirles es que la tasa de interés, la inflación, tiene igual términos para la valorización. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ejercicios de matemática financiera y yo les decía, me quiero comprar una casa y tengo que pagar muchas cuotas de aquí al futuro? ¿Se acuerdan cuando tomábamos la decisión? ¿Hacia dónde llevábamos los flujos para tomar la decisión? ¿Al presente? Al presente. Es exactamente los bonos. ¿Cómo saber si un bono para nosotros es bueno o malo respecto a nuestra rentabilidad esperada, por ejemplo, a lo que nosotros esperamos? Trayendo todos los cupones al presente, ¿ya? Y para eso es importante la inflación, porque básicamente la inflación tiene efecto en el dinero en el tiempo, las tasas de interés que, por ejemplo, estén en el mercado, ¿ya? Bueno, la YEL es una tasa, ¿ya? Pero eso es muy, muy técnico, pero lo que está ahí subrayado sería lo importante, ¿ya? Uno, bueno, la tasa de interés, que es lo que vimos, que básicamente lo que va a decir es cuánto interés yo tengo que pagar en cada cupón, la maduración, el tiempo, la calidad del crédito en términos de riesgo, que es más riesgoso, el precio, si está a la par, sobre la par o bajo la par, y la inflación por un término de valorización de un bono. Ya nosotros no valorizamos bonos en este curso, pero es como para que yo les deje el bichito ahí de la curiosidad
ahí instalado, ya que la valorización es otro tema súper importante de los bonos. Bueno, aquí como que vuelvo a repetir lo que está arriba. Bueno, este es otro tema como bien financiero, que es cuando está bearish y cuando está bullish el mercado. Es como lo que decíamos de cuando el mercado, por ejemplo, la tasa del mercado es menor, nosotros nos vamos a refugiar en bonos, ¿ya? ¿Por qué nos refugiaríamos en bonos? Porque nosotros diríamos que tenemos una expectativa del mercado que es bearish. ¿Qué es bearish? Que viene de bear, es un oso que hace así. Entonces baja la manito, como la del gatito, al mercado. Le da como un manotazo y eso sería que está a la baja. ¿Cuándo podríamos nosotros, por ejemplo, en términos de bonos, ver un mercado que está bullish? Sería cuando, por ejemplo, la tasa de mercado fuera mayor a una tasa de bono, porque diríamos que el mercado, de cierta manera, va al alza por el aumento de la rentabilidad de las acciones, por lo tanto diríamos que el toro con sus cuernos hace como hacia arriba. Ya, este concepto salió en Wall Street, entonces por eso está bearish y bullish. ¿Ya? Eso es como para que ustedes sepan. Y eso. Bueno, aquí yo le había puesto lo mismo que vimos, pero estos aquí se pueden ver como los bonos soberanos, además de bonos de empresas, que básicamente aquí me dice el monto transado. Ustedes pueden ir a la Bolsa de Santiago, ustedes buscan un resumen informativo bursátil diario, que es como un reporte que da la Bolsa de Santiago, y aquí ustedes pueden ver cada cierto tiempo. O sea, por ejemplo, esto es en julio, después hay otro en marzo, en junio, en abril, así es mensual, y ahí aquí aparecen todos los bonos que se transaron en el mercado. Ya, este es de transarse. ¿Se acuerdan que podíamos vender los bonos? Como nosotros tomamos un bono y lo podemos vender, ¿se acuerdan que dije eso? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya. Y yo les dije que se podían vender en el mercado de valores. Ya, el mercado de valores es la bolsa. Entonces, aquí, por ejemplo, este es de julio, y aquí lo que se dijo es que, si pudiera mover esto, se dijo que, por ejemplo, un bono de agua de Mnemotécnico AE, o sea, de serie AE, tiene un plazo hasta el año 2024, hasta agosto del 2024, se vendieron una cantidad de 50.000 bonos, o sea, de 50.000 como cupones, cortes, y el monto transado de esos 50.000 son 1.709.147.378. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que esta empresa, por ejemplo, si esto recién salió, es una serie que recién salió, uno puede decir que esta empresa recaudó esa cantidad de dinero en 50.000 partes. Entonces, uno lo que puede hacer ahí para saber de cuánto es cada como corte, uno puede dividir eso y decir en cuántos cortes se hace. Ya, porque eso es lo otro que no les dije. Un bono, cuando lo emite una empresa, no significa que ese bono solamente lo puede comprar una persona, o puede invertir en ese bono una sola persona. Por ejemplo, ¿sí? Profe, es que estoy un poco confundido con el tema de venta y compra de bonos que ya habían sido pedidos por la empresa. Entonces, si una empresa vende sus bonos, significa que la entidad que lo compre puede, como, al final se gana esos cupones y puede cobrar esa plata. Sí, porque los bonos son el tenedor. A quien tenga el bono, se le paga. Ya, entonces cuando uno compra, como que uno asume tanto los intereses o todo como El la principal. estipulación. Sí. ¿Ah? Sí, el principal, uno cobra el principal, el interés, según la tabla de desarrollo que haya estipulado la empresa. ¿Ya? Uno lo que puede hacer, lo que les decía ayer, es que, por ejemplo, ya no me estoy,
yo invertí en un bono, no tengo mayor liquidez, ya no puedo esperar que me paguen todos los cupones porque, por ejemplo, es de aquí al 2024, yo creo que no voy a dar hasta el 2024 porque necesito liquidez ahora. Lo que uno hace es transarlo en la bolsa. A través de un intermediario uno dice, mira, tengo este bono, valorízalo y véndelo. ¿Ya? Por eso lo importante es la valorización, porque es como lo mismo, cuando uno compra, por ejemplo, una tele o una cama, lo que sea, cuando va pasando el tiempo ya no vale lo mismo por el uso. Claro. Es lo Ah, mismo ya. con un bono, porque a usted ya le pagaron cupones, entonces no puede valer lo mismo que al principio. Entonces uno pasa Y- ese bono a valorizar y ahí lo vende. Pero, profe, ¿y qué vende al final como... No, vende un título, vende un certificado, un Pero, compromiso, un contrato, vende un contrato, eso vende. ya, pero el contrato como que tiene un valor reducido en comparación al bono en sí, ¿o no? Sí, lo que pasa es Porque, que lo que uno hace ahí es que el contrato dice, no sé, por Carlos Osorio tiene un bono, ya usted tiene un corte de un bono por tanto monto y se empezó a pagar cupones, por ejemplo, desde el año pasado. Yo lo quiero vender hoy. Entonces yo voy a un intermediario, una corredora, por ejemplo, y le digo, mira, con mi asesor, le digo, mira, quiero vender este bono. Esta persona me va a decir, ok, pero ya te pagaron 2 cupones, por ejemplo, que fueron los 2 de los 2 semestres del año 2019. ya, Entonces me va a decir, tú no lo puedes vender por el monto que tú invertiste. ¿Ya? O sea, si yo pagué 100, yo no lo puedo vender en 100. ya, Entonces, ¿qué hago yo? Ellos lo valorizan y al valorizarlo, ahí entra un tema de sobre la par, bajo la par o a la par, que es como ya. cómo está el mercado Perfecto. en ese momento. Mm, ¿Ya? Por ejemplo, en estos momentos yo lo vendería sobre la par. ¿Por qué? Porque la tasa de mercado de valores, que serían las acciones, cómo se transan, están en negativos. Ya no tanto ahora, pero estaban en negativo. Entonces, la gente, ¿qué va a hacer la gente? O más que la gente, las empresas. ¿Qué están buscando las empresas? Están buscando refugiarse en algo que le entregue mayor rentabilidad y en este caso sería un bono, por ejemplo. Entonces, claro. está siendo más atractivo como lo que yo voy a vender. ¿Y qué pasa cuando algo es más atractivo cuando se va a vender? ¿Tiene un mayor precio o un menor precio? ¿Mayor precio? Mayor precio, ¿ya? Claro. Entonces lo que hace ahí es que está sobre la par y ahí está como todas estas transacciones. Y ahí lo que va pasando es que en la Bolsa de Santiago ellos registran cuánto movimiento de dinero hubo. Ya Ya. como que no te muestra la variación de un periodo a otro, cuántos se vendieron, no. Sino que lo que te dice es el monto recaudado con todas las compras que se hicieron. Entonces uno cuando ve estos informativos, estos boletines, no es solo como ver la empresa, sino que es ver cómo se está comportando como el mercado en torno a los bonos. Ya uno podría hacer un estudio respecto a esto, así como, oye, se están refugiando más en bonos, ¿por qué? Como antes de que la tele te lo diga, o antes de Claro. que el diario te lo diga. Cuando uno ve que estos montos se van aumentando, lo que está tratando de decirte es que hay como una esperanza en el mercado, en las personas que están invirtiendo, de que el mercado va a la baja. Y por eso se están refugiando en bonos. Mm, ¿Ya? Como que por ahí va. es todo un submundo. Sí, y esto es finanzas. Esto es más finanzas bursátiles. ¿Ya? Por si les gustó como el tema. ¿Ya? Gracias, Eso, profe. de nada. Entonces, bueno, hay un mundo de información que ustedes pueden encontrar, ¿ya? Así se ven los bonos del Banco Central. Yo no sé si se ven muy bien. Ahí. Cuando uno va al Banco Central a la base de estadísticas, acá al ladito uno tiene que buscar tasas de interés del mercado secundario, que serían como los bonos que se están transando. Recuerden que el primario, no, ustedes no les dije. El primario es cuando recién se emite, ¿ya? Salió el bono, la primera vez eso sería primario, nunca más vuelve a ser primario, sino que ahí empieza a ser secundario. Entonces nosotros vamos al mercado secundario y decimos bonos y pagarés licitados del Banco Central. Está en pesos y en UF, y aquí están los bonos. ¿Se ve bien? Ahí sí. Por ejemplo, pesos en un año, estas son las tasas.
pesos a 2 años, que serían los bancos del Banco Central y de la Tesorería, a 2 años, a 5 años y a 10 años. ¿Ya? Entonces ahí estaba hasta el 2019 cuánto era la tasa. Entonces esta sería una tasa libre de riesgo. Sería 2,6, 2,38 o 1,81. ¿Ya? Aquí ¿Profe? tenemos, ¿sí? En ese sentido, ¿es posible como generar una rentabilidad transando con bonos? Por ejemplo, no sé si una empresa compra un bono, pero lo hace como con la intención de más que... Más que de refugiarse como rentabilizar, ¿Sí? depende de la expectativa que haya en el mercado. O sea, si la expectativa es crisis mundial, sí. Ujú. Claro, como ahora estuviera Como ahora, pasando. sí. Ya. Pero tampoco las rentabilidades son tan altas porque tienen que pensar que son fijas. Mm, Por eso está como el mercado de renta fija y renta variable, porque como les dije en algún momento en finanzas, tenemos la dualidad que es rentabilidad y riesgo. A mayor riesgo que yo asumo, mayor rentabilidad espero. Y los de renta claro. fija son de menor riesgo, entonces uno esperaría menor rentabilidad. Ah, bueno. Eso sería como la oferta y la demanda en economía, como que siempre se regula. Como que es cuando dicen, no, voy a ganarle al mercado, es súper, súper, súper como raro que les lleguen a ganar al mercado, si es que no tienen información privilegiada. ¿Ya? Porque se comporta de cierta manera que uno es por expectativas. ¿Ya? Bueno, acá en la CMF, cuando yo les decía que busquen en la CMF, uno pone prospecto en la parte de, bueno, el menú de la empresa, que ya saben llegar a ello, donde está la memoria anual, los estados financieros, uno pone prospectos de bonos corporativos, que está ahí en moradito, y le aparecen como los bonos que tiene, como los certificados que se hayan emitido, ¿ya? Y aquí están las clasificaciones de riesgo que yo les mostré, ¿ya? El otro día. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta ese momento? ¿Hasta este momento? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Curiosidad por aprender más de eso? Ay, sí, me dijeron que sí, pero no sé cuándo me dijeron que sí. Ah, no, hace rato. Lo siento, no lo había leído. Lo siento, Jesús, lo siento. Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo ya les conté como todos los bonos en términos financieros, ¿ya? Recuerden, los bonos son una estrategia de financiamiento de la empresa, por lo tanto, son estrategias que se deben tomar en base a la parte contable, ¿ya? O sea, flujos de caja, tasas de interés, aparte de la parte económica que sería como cómo está el mercado, cuáles son las expectativas, si hay un mercado en bullish o hay un mercado en bearish, ¿ya? Entonces, la otra parte que básicamente nosotros la que llevamos en la contabilidad financiera es, ok, el departamento de finanzas en la parte de estrategia de financiamiento ya tomó la decisión de tener un bono, ahora pasa a la parte de contabilización financiera y ahí es como ya, ¿y ahora qué hacemos? Ya, o sea, ya tomamos un bono bullet, ya se hizo un bono, perdón, ya se emitió un bono bullet, ya se emitió un bono cupón cero o un bono amortizable o un bono mixto. Ya se emitió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, la NIC 39, que es la que nos respalda, dice, al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo valorará a su valor razonable, más por los costos de transacción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nos seguimos basando en que somos activos o pasivos financieros, no derivados, y nosotros vamos a contabilizarlo desde la parte de pasivo financiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a emitir, por lo tanto nosotros estamos emitiendo un título de deuda con terceros, por lo tanto nos aparece en la parte de pasivos. ¿Qué significa que sea valor razonable? Significa que es a valor de mercado. Y ahí es donde entra esto de a valor par, valor sobre la par o bajo la par. Porque como es a valor razonable, básicamente yo tengo que estar al tanto de cómo se está moviendo el mercado. Y cuando es la primera vez que se emite un bono, o sea, cuando yo estoy emitiendo un bono y va a salir al mercado a solicitar los fondos, yo pongo la tasa de interés.
yo digo cuánto voy a dar por este bono, nadie lo va a valorizar por mí, solo yo, ¿ya? No es como si el bono ya empezó a pasar de mano en mano, porque terceros lo están valorizando, ¿ya? Y le están dando el valor que tiene a ese momento, pero cuando yo recién lo emito, yo soy la que lo está valorizando a mi tasa, ¿ya? Yo voy a dar una tasa. Y ahí yo voy a determinar si está bajo la par, sobre la par o a la par por las tasas de mercado que existen, ¿ya? Entonces, por eso se dice que es a valor razonable, ¿ya? Ahora, las obligaciones en moneda extranjera son reconocidos al tipo de cambio vigente en la transacción de acuerdo a lo establecido en la NIC 21. Entonces, como vamos a tener bonos en pesos, bonos en UF o bonos en divisa, cuando son divisa y UF, se reconoce al tipo de cambio. O sea, la contabilización nuevamente se lleva en pesos chilenos y lo que uno hace es ir reconociendo los ajustes. ¿Ya? O sea, yo diría que es similar al procedimiento que hacemos en DAP, que se acuerdan que reconocíamos la inversión, después hacíamos ajustes, reconocíamos intereses, reconocíamos ajustes, reconocíamos intereses. Bueno, es exactamente lo mismo, pero aquí no solamente reconocemos intereses, sino que además amortizaciones, ¿ya? Entonces, aquí yo les dejé, para que ustedes lo tengan, como un torpeo de los asientos que se utilizan. Y aquí tenemos, por ejemplo, el reconocimiento inicial con gastos de emisión. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es emitirlos en distintos asientos. El primero es reconocimiento inicial, donde uno dice bonos a emitir contra bonos por pagar, porque me aparece esta obligación de bonos por pagar contra esta obligación de que tengo que emitirlos, ya que sería como un complementario de pasivo, ya una obligación que yo tengo, o un derecho que le estoy dando a ellos. Y los gastos por emisión serían los gastos de emisión contra banco caja. Los gastos de emisión son todo gasto operacional que provenga de la corredora, por ejemplo. Ya la corredora me cobra, no sé, 100.000 pesos, bueno, eso va ahí. Luego de eso, lo que uno hace es suscribir. ¿Ya? O sea, primero uno reconoce que nació un bono por pagar y nació un bono a emitir, que sería como un pendiente. Es como cuando uno decía dividendos por pagar, como que Perdón, está profe, eso. Dígame. ¿este es un bono por parte de quien lo emite o quien lo compra? O ¿De sea, quién lo emite? ya. Desde el principio dijimos que íbamos a ver este bono como financiamiento. Ah, perfecto. ¿Ya? Gracias. Entonces, por ejemplo, les dije que cuando uno emitía un bono, cuando lo sacaba, uno podía hacer sobre la par o a la par o bajo la par. Cuando pasa eso, cuando alguien dice, ya, emitimos este bono y está a la par, contabilidad tiene que realizar su contabilización y para eso uno dice que lo recibido es lo mismo que el bono emitir. Ya, o sea, cuando yo emití el bono, que es aquí el reconocimiento bonos a emitir, lo emití por un valor mío. Yo lo emití. Ahora, cuando empieza a hacer la suscripción significa que me compraron el bono completo, uno lo que diría es, este bono a emitir desaparece, porque en cuenta T tendríamos al debe y al haber, desaparece porque me entra por caja o banco. ¿Ya? Yo ya recaudé ese monto, pero sigo teniendo un bono por pagar. ¿Ya? Ahora, eso es valor par. ¿Qué pasa cuando está bajo la par? Cuando está bajo la par, lo que significaba era que la tasa de mercado era mayor, por lo tanto, lo que está pasando con mi bono, en términos financieros, es que perdió valor, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, cuando pierde valor, uno dice, ok, tengo un bono emitir, que yo determiné cuánto es mi bono emitir. Sin embargo, en caja me ingresó menos monto porque tengo un descuento en la colocación. Ese descuento, cuando nosotros se lo presentamos a ustedes, no le decimos está bajo la par y ustedes van a tener que adivinar cuánto es el descuento. No, sino que nosotros le decimos está bajo la par y existe un descuento por colocación de 3.000, por ejemplo. Lo que quiere decir es que cuando compraron los bonos no pagaron ese monto, ¿ya? Porque alguna corredora hizo una valorización y dijo como no, en verdad no vale 100, vale menos,
Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa cuando sobre la par? Es cuando la tasa del bono era mayor. Entonces, lo que dice ahí es que el bono es como más atractivo, por lo tanto, como es más atractivo, se quieren refugiar más los inversores ahí, por lo tanto es atractivo para la rentabilidad, por lo tanto el precio aumenta. Y este aumento se presenta en los asientos como un sobreprecio en venta de bonos. ¿Ya? Yo no sé si se acuerdan como para que no sientan que es como tan nuevo. Cuando lo veíamos con las acciones, ¿se acuerdan? Algo un poquito. Es como lo de plusvalía y minusvalía. Exactamente, Javi. Cuando uno tenía plusvalía, minusvalía, el asiento no era siempre el mismo. El asiento consideraba minusvalía o plusvalía, un sobreprecio o bajo precio de la acción, por ejemplo. Es exactamente lo mismo porque recuerden que esto es a valor razonable, que es lo mismo que pasaba con las acciones. Estamos todos dentro del mercado de valores. Ahora, ¿cómo consideramos, por ejemplo, el devengo de intereses? Que es cuando se empiezan a pagar intereses, sería intereses sobre bonos contra intereses por pagar, ¿ya? Esto como en general el devengo de intereses. Y el rescate del bono. ¿Qué significa el rescate del bono? Significa cuando nosotros pagamos el bono, ¿ya? Cuando ya, no sé, pues llega la última cuota y tenemos que pagar todo. En el caso de un bullet, por ejemplo, nosotros decimos bonos por pagar contra CajaBank, ¿ya? Ojo ahí que esto es como estos últimos dos, que es el reconocimiento de intereses y el rescate de bonos, es bastante como genérico, ya yo diría que hasta es para tipo bullet, pero nosotros vamos a hacer ejercicio de los otros, donde en el devengo de intereses además vamos a reconocer amortización y en bonos vamos a reconocer intereses, como el rescate del bono, como en algunas cuotas el último no solamente devuelve el principal, sino que intereses, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos ya los ejercicios, son las 11:10, demos 20 minutos, a las 11:30 volvemos, les cuento, cuando volvamos, voy a partir así, vamos a empezar un poco a negociar. Ustedes saben que al final de quinto año ustedes tienen que hacer una tesis, ¿sí? Sí. Ya. Ustedes saben que ustedes pueden elegir un magíster, finanzas o marketing, ¿sí? Sí. Ya. Cuando ustedes eligen esas tesis, yo no sé si han tenido posibilidades de trabajar actualmente con algún trabajo en el semestre donde tengan que hacer encuestas. Sí. Ya. ¿Ustedes saben lo difícil que es conseguir encuestas? Como que Sí. les responden, ya, súper difícil. Una Entonces, lata. nosotros lo que vamos a hacer es brindarle un espacio de tiempo del primer bloque, volviendo del break, a unos tesistas de la universidad que están haciendo su magíster en finanzas, ¿ya? Ellos están haciendo, bueno, ellos les van a contar más, pero yo les estoy haciendo el spoiler. Ellos están haciendo una investigación de educación financiera. ¿Alguien sabe lo que es la educación financiera? Sí. O sea, el nombre yo creo que igual ¿Qué lo dice? representa lo que es. Súper. Ya. En algún momento aparecieron noticias donde decía que el nivel de educación financiera dentro del país era baja. Y los estudios han verificado que sí es baja, y básicamente por como el nivel educacional que tenemos, ¿ya? O sea, más que educación como de profesional, sino que es un tema como cultural. Culturalmente, antes, hace muchos años, existía en el colegio el ramo como de educación financiera, luego la quitaron. Entonces lo que pasó es que en términos prácticos, por ejemplo, uno de repente ve una cartola de tarjeta de crédito y no sabe leerla. O ve, por ejemplo, instrumentos que tiene en el banco, por ejemplo, cuando uno inicia sesión en su banco y dice así como inversiones, uno no sabe lo que es depósito a plazo, uno no sabe cómo hacerlo. Nosotros tampoco, profe. Es ahí como que uno va aprendiéndolo con el tiempo, no es que uno nazca con esto en verdad.
Y considerando como culturalmente Chile tampoco somos de los altos niveles de educación financiera, entonces, partiendo porque es como tabú hablar de dinero, como que yo no entiendo por qué pasa esto, pero es tabú, entonces ya ahí como que empieza la cosa a mal. Ya, entonces estos tesistas lo que están haciendo es una investigación de educación financiera, sobre todo en su generación, ¿ya? Parte con su generación que va entre los 24, 25 años y menos, de ahí hacia abajo, y para ir viendo cómo es su nivel de educación financiera, pero no es como, oye, eso está mal, eso está bien, sino que la idea de esto es que ellos van a tomarlos como un grupo de control. ¿Qué significa eso? Que a ustedes los toman al principio, los educan, que eso es súper importante porque van a tener conocimiento del mercado, les van a ir haciendo como charlas o le van a entregar instructivos, cosas, que es para la vida, y después al final a ustedes les van a tomar una nueva encuesta y para ver qué pasó con su nivel de educación financiera. ¿Qué les parece como esa investigación que están haciendo? Súper buena idea. Súper bueno. ¿O ustedes creen que es un aporte como a sociedad o algo? Sí, obvio. Totalmente. Está Es súper muy bueno. necesario. Para saber más a fondo, porque al final, yo siempre digo, uno no puede ser cuchillo, en casa herrero cuchillo para, ¿ya? Como que de repente a nosotros nos preguntan como, oye, y no sé, pues, y la APB, ¿cómo funciona la APB? Y uno queda así como, ¿qué es eso? Como, ¿de qué me estás hablando? ¿PVC o otra cosa? Entonces ahí de repente uno no queda como un poco cojo, pero es porque, claro, uno no puede manejarlo todo, ¿ya? Así que eso, van a entrar cuando termine el break, van a entrar ellos y van a explicarles como lo mismo, se van a presentar, y son sus compañeritos de quinto, ¿ya? Entonces ahí vamos a apoyarlos con un minutito, ¿les parece? Obvio que sí. Ya, súper. Entonces, volvamos a las 11:30 y eso. Voy a dejar este Zoom abierto, ¿ya? Voy a apagar todas las cámaras y voy a detener la grabación, voy a ponerle pausa y de ahí volvemos. ¿Les parece? Sí. Súper. Que les vaya bien, tómense algo, descansen, no sé, algo. Chao. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio de bono. Este es un bono amortizable. Ya, miren, lo primero que vamos a hacer nosotros es entender cómo se trabajan y luego yo les voy a dar las carátulas y vamos a, luego de que terminemos estos ejercicios, les voy a dar las carátulas de cómo extraer la información de las carátulas de los bonos. La carátula se llamaría como a la emisión, como todos los datos importantes de que dice este bono. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer este ejercicio con un enunciado y que yo les digo que es un bono amortizable. ¿Ya? Lo voy a hacer en Excel básicamente por la tabla de amortización, porque son eternas estas tablas de amortización. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es pegar nuestro enunciado y lo vamos a seleccionar todas esas celdas para combinarlas, ya para que nos quede como... Y además lo vamos a ajustar para que se vaya hacia abajito. Ya, entonces aquí tenemos nuestro enunciado. Dice que la empresa Cencosud emitió un bono de colocación máxima de 50 millones a una tasa de interés del 6% con cupones iguales y semestrales y una emisión que comienza el 2 de enero del 2015, con un plazo de 15 años. Entonces, ¿qué era lo que nos decía que teníamos que tener? La maduración, la tasa de interés, el valor nominal. Con eso ya podemos, bueno, y los pagos cada cuánto. Y con eso ya podemos construir nuestro bono, ¿ya?
Ahora, esta tasa de interés es una tasa de interés anual, ya básicamente porque no dice nada de capitalización, no dice nada de eso. Y tampoco dice que sea efectiva en otro periodo, por lo tanto, tenemos una tasa de interés efectiva anual de un 6%, y nosotros queremos una tasa efectiva semestral. ¿Por qué? Porque el pago de los cupones son semestrales. Ya, ahí dice, cupones iguales y semestral. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Dividir por 6 la tasa anual. Si yo divido la tasa en 6, lo que estoy haciendo es una abominación. Hay que bajarlo, ¿no? Sí, porque estoy trabajando una tasa efectiva. Si esto hubiera sido una tasa nominal, yo podría haberla bajado, ¿ya? Pero hay que, como dicen muy bien, hay que bajarla para pasarla a semestral. Recuerden, vuelvo a repetir, trabajamos en tasas efectivas, por lo tanto no podemos llegar y dividir. Por eso digo que es una abominación en verdad, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es bajar la tasa. ¿En cuánto vamos a bajar la tasa? En 6 meses, o sea, semestralmente, en 2, ¿o no? En 2, exactamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es 1 más la tasa de interés elevado a 1/2, y todo eso menos 1. ¿Ya? Entonces, 1 más la tasa de interés elevado a 1/2, que sería la raíz cuadrada, menos 1. Voy a poner la fórmula ahí al lado. Entonces vamos a poner formato de tasa. ¿Ya? Y ahí tendríamos la tasa de interés. Ahora, lo que viene para hacer un bono es, podemos decir aquí, por ejemplo, el valor nominal, para ir teniendo estos datos, que son 50 millones. Dada nuestra valorización, en este caso no dice que hay descuento ni nada, por lo tanto, ese es el valor nominal. Tenemos una maduración de 15 años. Por lo tanto, los cupones... Profe dice manudaración. Ah, muy bien. Muchas gracias. Los cupones serían 15 por 2. Serían 30 cupones, porque son 30 cupones semestrales. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, el inicio, la emisión se hace el 2 de enero del 2015. Y entonces los cupones van a ser pagaderos en enero y... eso no puse. ¿Cada cuánto se pagan? Son semestrales y el pago es en junio y diciembre. Ya eso siempre tiene que estar. ¿Cuándo se paga? Porque una cosa es la emisión y otra cosa es cuándo se van a pagar los cupones. Se van a pagar en junio y diciembre. Ya eso los tengo que dar yo. O tiene que salir en la carátula siempre. Y con esto ya podemos construir nuestra tabla de desarrollo. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Podemos poner cupón. Primero podemos poner, número de... Vamos a poner periodo. Vamos a poner número de periodo para que nos ordenemos un poco. Vamos a poner el cupón. Los intereses, la amortización y el saldo. ¿Ya? Son 30, por lo tanto voy a tomar esto, esperando que dé la flecha negrita, y me arrastro hasta el 30 nomás. 30.
Y la fecha de emisión es el 2 de enero. Y el primer cupón es el pago el 30 de junio. Vamos a decir que siempre se pagan al final, ¿ya? Luego va a ser el 31 de diciembre. Y así hacia abajo. Ya aquí, si ustedes ven, se va cambiando la fecha porque ya le dimos un patrón, que es cada 6 meses. Y como está en fecha, va avanzando. Y en el 30 lo que me está diciendo es que hasta el 29. El 31 de diciembre del 2029. ¿Ya? Ahora, la gran pregunta es cómo calculo el cupón. ¿Cómo calculo el cupón? Y esto es como una amortización normal que nosotros hacemos. Dividir el valor nominal en la cantidad de periodos. Eso lo que me diría es que no hay valor en el tiempo. ¿Ya? O sea, que la tasa de interés fuera 0, por ejemplo, o que la inflación sea 0. Ah, hay que incluirlo entonces. Exacto. ¿Cómo lo incluíamos? Con la fórmula de cuota del valor presente. ¿Ya? Así que vayan a buscar ahí en su apunte cuál es la fórmula. La de pago. La que es valor presente es igual a R por algo. Búsquenla, búsquenla. Es la vencida, ¿cierto? Sí. Valor presente de una vencida. Profe, la cuota ¿Ya? por 1 más, paréntesis, 1 más i elevado a n, menos 1, partido en 1 más i elevado a n, por i. Súper. ¿Y se acuerdan cuál era la otra fórmula que nosotros ocupábamos en Excel? Que nos daba lo mismo. Sí. ¿Qué fórmula, Wow. cómo se llamaba? Pago. Entonces, vamos a poner pago. ¿Ya? Igual podemos hacer las dos, ¿ya? El pago va a ser la tasa. El número de periodos son los 30 cupones. Y el valor presente sería el valor nominal. Que serían los 50.000. Y esa sería la cuota. Por supuesto, esta fórmula hay que ponerle un menos 1. Ahora, ¿qué pasa en caso de que ustedes lo hagan con la fórmula? Les debe dar lo mismo. Ya, solo que esto es más largo. Entonces son los 50 millones, perdón, dividido en muchos paréntesis. Yo agrego muchos paréntesis porque nunca sé cuántos son. Te pongo 1 más la tasa de interés. Cuando yo voy cerrando paréntesis, se van como cerrando los colores. Ahí te cerró el morado, elevado a 30. Luego cierro el verde, todo eso menos 1. Y ahora todo eso que cierro el otro, morado, lo divido por muchos paréntesis. 1 más la tasa de interés elevado a n. Todo eso por la tasa de interés. Y aquí me sobró 1, por lo tanto lo borro nomás. Y acá creo que me sobraron varios. Creo que me sobró solo 8. Ahí. Y listo, nos da exactamente lo mismo. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas pueden hacer. ¿Sí? ¿Y es la misma cuota para los 30 meses? O sea, para los 30, claro, para las 30 cuotas. Sí. El mismo valor. Sí, porque este es un amortizable. ¿Sí? Sí. Entonces,
En este caso son 15 años plazo, vamos a volver a repetir, 15 años plazo con cupones semestrales que se empiezan a pagar el junio a diciembre. Junio a diciembre, ya, sí. Y ahí tendríamos 15 años. Entonces, el cupón en el 0 es 0, los intereses 0, amortización 0 y saldo final sería los 50.000. ¿Sí? Ahora, los cupones son los mismos siempre, porque en este caso es amortizable. Entonces, lo que hago yo, doble clic para que me aparezcan en todos. Ahora, el interés, ¿cómo calculaba el interés? Era el saldo final por la tasa de interés. Y arrastro hacia abajo para que quede la fórmula en todas las columnas. Ahora, la amortización, recuerden, es el cupón menos la tasa de interés. El saldo final es el saldo anterior menos la amortización. Y si nos vamos al final, nos da 0. ¿Ya? Este tipo de bono, que vamos a ponerle título aquí para después seguir trabajando, es un bono, perdón, no escribí nada. Es un bono amortizable. ¿Ya? Que si nosotros lo vemos como en las tablas de amortización, sería una tabla de amortización francesa, ¿ya? Que sería la normal, la que conocemos a diario. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer aquí, como para dejarlo por hoy, van a ser los asientos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí los asientos contables. ¿Ya? Entonces, el primer asiento que nosotros tenemos que hacer es el de la emisión. ¿Ya? Entonces, emisión del bono. Ese va a ser como el título de la canción. ¿Cómo vamos a hacer la emisión del bono? Bueno, lo primero que tenemos que decir es cuando se emitió este bono, que fue el 2 de enero. Y aquí lo que yo tengo que seleccionar, o cuáles eran las cuentas que tenía que poner, era bonos a emitir, bono a emitir, estoy viendo pésimo, ¿contra qué cuenta? Yo les ayudo, pero ustedes me contestan. Bonos a emitir contra, Bonos por pagar. muy bien, bonos por pagar. Entonces aquí lo vamos a poner un poquito más acá, vamos a poner bonos por pagar. La pregunta es ¿por cuánto? ¿Por cuánto se hizo la emisión? La emisión se hizo por, aquí podemos seleccionar 50 millones. Entonces vamos a tener unos bonos por pagar de 50 millones. ¿Sí? Y ahí estaríamos con eso. Ahora, ¿qué pasó luego? Nosotros emitimos y a esa misma fecha se adquirió. O sea, cuando uno hace la emisión también tiene que hacer inmediatamente el reconocimiento del bono. Es a la misma fecha. Yo tengo que hacer ¿qué es? Yo les muestro y ustedes me dicen. ¿Hay gastos por emisión? ¿Dice que hay gastos por emisión? No. No. Entonces, nos pasamos a la siguiente diapo. ¿Y qué valor sería esto? Sería a valor par, valor justo, perdón, dije lo mismo. Valor par, sobre la par o bajo la par.
¿Qué creen ustedes? Valor par. Valor par porque no me dice que hay un descuento o se me fue la palabra, un sobreprecio, ¿ya? Entonces, deberíamos hacer este asiento que sería banco contra bonos a emitir. Entonces, vamos acá y vamos a poner banco contra bonos a emitir. La pregunta es ¿por cuánto? Bueno, por el mismo monto. Y ahí estaría el reconocimiento inicial, ¿ya? Vamos a poner aquí como un cuadrito de texto para que quede para todos. El reconocimiento se realiza a valor razonable. En este caso es a valor par. ¿Ya? En caso de no ser valor par, el segundo asiento cambia, ya no el primero. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ahora vamos a dejar solo un asiento como adicional, como para adelantarnos, y es el primer cupón, ¿ya? El primer cupón se paga el 30 de junio del 2015, ¿ya? Y como yo les decía adelante, en los asientos que veíamos se veían reconocimiento de intereses y además rescate de bono. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, aquí yo les voy a contar un asiento, que va a ser bonos por pagar, porque es lo que estoy pagando. Y además de los bonos por pagar, ¿qué estoy pagando yo? Cuando pago la cuota, pago la amortización y El interés. los gastos financieros. ¿Contra qué? ¿Contra qué se le ocurre que está esta cuenta? Si yo estoy pagando, ¿qué estaría disminuyendo? Banco. Banco. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo no sé si se acuerdan de los asientos de leasing, pero venían de la misma tabla de amortización y decíamos que cuando la amortización, ¿qué era lo que hacía? Rebajaba el saldo final, y en este caso está rebajando el bono por pagar, que es un pasivo, entonces disminuye en el debe. Y entonces, este bono por pagar sería como nuestra amortización en la tabla, y los gastos financieros serían los intereses. Entonces, la pregunta es, ¿por cuánto yo voy a rebajar? Por 1.058.000. Los gastos financieros serían por 1.478.000. La pregunta es, ¿cuánto salió de banco realmente cuando yo pagué esta cuota? Fueron los 2.536.000. ¿Sí? Entonces, yo reconozco que salió esta cuota, pero que tiene un desglose, que por una parte me va a rebajar el bono, me va a rebajar el saldo final, pero además estoy pagando interés. Entonces, de esta manera sería una contabilización de un bono amortizable. De esta manera sería el reconocimiento de un bono amortizable. Si nos adentramos un poco como a un supuesto y empezamos a analizar, ¿cómo tendría que ser, por ejemplo, un bullet que solamente paga intereses? ¿No se pondría el bono, tal vez? Exactamente, no tendríamos que poner bono por pagar porque tendríamos amortización cero, pero sí tendríamos que poner los gastos financieros. ¿Queda claro? O sea, iría solo gastos financieros contra banco. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Ahora, como estos pesos chilenos, no hay que hacer reajuste, porque recuerden que solamente el reajuste se hace cuando son divisas o son en UF, lo que nosotros podemos hacer es eternamente esto hasta abajo, ¿ya? O sea, este mismo asiento se repite en cada cuota, porque como la tabla de amortización está en pesos, nosotros no tenemos que hacer reajustes, por lo tanto, si quisiéramos hacer, por ejemplo, ya, voy a saltarme aquí, me voy a saltar diciembre. Ustedes pueden hacer diciembre acá, el 31 de diciembre del 2015.
Yo quisiera, por ejemplo, hacer la contabilización del 30 de junio del 2016. Si tuviera Visa o UF, yo no podría llegar y contabilizar el 2016 porque tendría que hacer un reajuste en cada periodo. Pero como esto es pesos, yo lo que hago es lo mismo. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar, pero voy a borrar esto que está aquí y voy a decir, mira, ¿cuánto es la amortización de la cuota del 30 de junio del 2016? Es 1.121.000. Los gastos por intereses son 1.414.000 y la cuota total es 2.536.000. Y listo. Entonces yo, en este caso, como es pesos chilenos, no hay reajuste, repito, yo puedo contabilizar los periodos consecutivos, o yo les puedo decir, contabilícenme desde el 2020 en adelante, porque tengo esta posibilidad, ¿ya? Solo en este caso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hay alguna duda respecto a este bono de cómo se contabiliza? No. No, ya, yo voy a dejar este bono aquí completo solamente por un tema de que después no me los confunda. Igual, si ustedes no quieren volver a subir, uno puede decir suma, no, otras fórmulas, este más este. Y listo, me da lo mismo. ¿Se dan cuenta que es la misma cuota? Y listo. Ahí. Listo, entonces, por hoy vimos la amortización de un bono o sea, la contabilización de un bono amortizable. La próxima semana no nos vamos a ver, por lo tanto, bueno, yo les voy a subir el archivo para que le echen un vistazo a los asientos de cómo sería, pero vamos a hacer un ejercicio igual en clases, ¿ya? Profe, Díganme. el lunes hay ayudantía que Sí. el lunes que pasó no hubo. No, el lunes que pasó no hubo por el tema de solemne. Ya. Pero este lunes sí hay ayudantía y van a haber bonos, ¿ya? Probablemente ahí van a hacer amortización o sea, contabilización de bonos amortizables en divisa, ¿ya? Ya, profe, gracias. Profe, Dígame. profe, una pregunta con respecto al pago de las cuotas. Si a mí siempre me tienen que decir cuándo se va a empezar a pagar la cuota en el Sí. enunciado. Sí, siempre te tiene que decir como cuáles son los Ya, periodos que se pagan. es que no, sí, pero cuándo se empieza a pagar, porque Sí. en la solemne, ¿qué me pasó? Que en la tabla de amortización, usted lo que hacía era primero poner el monto, cuando el pie, por así decirlo, Ujú. y después del pie venían el pago de las cuotas. Ah, ya, Y lo que pasa es que en ese caso, cuando son como créditos o es, bueno, si crédito, se asume que se empieza a pagar al tiro, ¿ya? Como que al mes siguiente o al momento de la emisión se empieza a pagar al tiro, ¿ya? En pero, dígame, no, ya, perfecto. en este caso en bonos, uno tiene que decir cada cuánto va a pagar los bonos y en qué fecha parte. Básicamente porque es un contrato, o sea, igual cuando no dice, usted podría haberme dicho, entonces la primera cuota del cupón se paga el 2 de enero. Y sí, puede ser, ¿ya? Cuando no Ya, o dicen sea, que se pagan al tiro. si no me dicen nada, yo en un crédito, yo tengo que suponer que se empieza a pagar la cuota al mismo momento que pago el pie. Debe, Porque en la solemne la cuota se partía pagando el mismo momento que se pagaba el pie. claro, como que ahí Entonces, podría haber esa confusión. yo supongo sí o sí, en el caso de que siempre si no me dicen nada, tengo que pagar yo mi cuota al mismo momento que pago el pie, Claro. ¿o no? Si no, le dicen como que empieza a pagar al mes siguiente. Ahora, por ejemplo, si el pie se paga como a principio de mes, se asuma que la cuota se empieza a pagar a final de mes, por ejemplo.
No, en este caso era el Era el primero de mismo, enero. claro. Entonces uno puede decir, entonces, si quiere como solamente poner fechas, uno podría decir se paga el pie en enero, pero también se paga la cuota en enero. ¿Ya? Es que ese fue mi problema porque en enero se pagaban dos cuotas. Se pagaba el 1 de enero y la otra se pagaba el 30 de enero. Se Claro, pagaban dos cuotas. Entonces, yo obviamente no, porque yo supuse, si no me decían nada, que se pagaba el pie y al 30 de enero recién pagaba mi primera cuota, pero que en un mes tenga que pagar dos cuotas, como claro. que o sea, era Era rarísimo para extraño. suponer eso. Ujú. Y la tabla, y yo era la tabla, y por eso no da siempre un número nada que ver, o sea, no da cero. Claro, yo vi sobre todo vi las suyas, no la suya, pero vi la del curso, y claro, algunas no daban cero. Ya igual las consideré, porque si yo extendía la tabla, sí daba cero. O algunos tenían descuadres, como 56 pesos o 1000 pesos, eso también lo consideré, porque son descuadres que se van produciendo, ¿ya? Pero miren, Perfecto. en la vida, como vida real, cuando uno paga el pie, llegan momentos, por ejemplo, en que usted puede estar pagando el pie y el dividendo, ¿ya? Eso en Pero caso me de lo que dices pague, por, en caso pero de me que lo dices pague, por contrato. claro, exactamente, porque el contrato usted pagó el pie en cuotas y empieza a pagar el dividendo, porque son como dos cosas distintas, ¿ya? Como en la vida real, ¿ya? Ahí no puedo suponer, profe. No, ahí no, ahí usted le llega la cuenta nomás, pues ahí el banco le dice, lo siento, Ya, usted se comprometió, ¿ya? gracias. Eso, ya pues chicos, que estén muy bien. Yo les voy a subir esto bueno, sí se los voy a subir porque igual no nos vemos. Nos vemos en 2 semanas más, pues. Descansen mucho, por favor. Relájense un momento. Chao, profe. Chao, que Chao, estén profe. muy bien. Chao, profe, yo estoy Chao, bien. profe. Cuídense. Cuídese.